empezar esto. Listo. Y sin más, me gustaría llamar a Dante para empezar el debate con la moción. Esta casa impondría un impuesto sobre el pecado para el consumo de carne. A tu primera palabra. Ok. Va. Inicio mi discurso en 3, 2, 1. Para ganar el debate, lo primero que hay que hacer y lo primero que hay que probar es por qué este impuesto va a ser significativamente importante y a quienes termina afectando muchas veces los perjuicios que trae la industria de la carne y por lo tanto el consumo general que existe dentro de la carne. Primero, cuáles son los impactos que existen a nivel de a quiénes terminamos afectando, y es principalmente el impacto ambiental y cómo esto afecta a las personas más vulnerables del mundo, que son las personas más pobres, pero segundo, las personas que viven en países de vía de desarrollo. ¿Por qué este tipo de personas son las que más sufren el impacto ambiental dentro de la industria de la carne y por qué muchas veces se les termina afectando en mayor medida con el impacto climático que genera muchas veces este tipo de industria? Primero, porque son las personas que prácticamente viven, están que viven expuestas a los fenómenos climáticos extremos, como por ejemplo los huracanes, las inundaciones, las sequías. ¿Por qué? Porque son las personas que terminan viviendo en países o en ciudades que están significativamente expuestas a esto y que tienen muchas veces calidades de vida que no les permiten afrontar de forma efectiva este tipo de impactos. Y esto también se traduce en, por ejemplo, la afectación a, por ejemplo, sus campos laborales, cuando muchas veces este tipo de personas que son más pobres o que son de escasos recursos o que viven en países en vía de desarrollo, se desarrollan dentro de muchas veces del clima de la agricultura o, por ejemplo, la industria en general que trabaja la tierra muchas veces, y este tipo de cosas los terminan afectando significativamente a ellos cuando terminan llegando todos estos impactos del cambio climático en general. Ahora, el por qué este impuesto sí termina siendo efectivo y por qué terminamos aligerándole un poco la carga a estas personas, porque probablemente oposición va a intentar decir que estas personas van a estar mucho más vulnerables cuando se les sube el impuesto y que en realidad esto no va a ayudar a su vulnerabilidad. Esto va a ser significativamente falso. Vamos a probarlo con varios mecanismos. Primero, por la socialización del impacto que existe de parte del Estado. El Estado generalmente cuando sube un impuesto explica por qué es necesario esto, pero segundo, explica muchas veces en el caso de los impuestos sobre el pecado el por qué consumir ese tipo de cosas es malo. Piensen en, por ejemplo, los cigarros, piensen en el alcohol, cuando por ejemplo tienen etiquetados que dicen por qué es significativamente malo. La ley de los etiquetados que existe dentro de muchos países de Latinoamérica que explica el por qué este tipo de productos son significativamente malos, porque están altos en grasa, son altos en azúcares, son altos en cosas que nos hacen significativamente mal. Ese tipo de cosas, por ejemplo, se terminaron implementando, se explicó desde el Estado el por qué. Cuando se implementa un impuesto tan grande como por ejemplo el impuesto sobre el pecado, significa que las personas también deben saber el por qué se está aplicando este impuesto. El Estado tiene incentivo a socializarlo y a explicar por qué es necesario y por qué es muy malo. Pero segundo, cuando llega un nuevo impuesto y significa que el Estado tiene una cantidad significativa de dinero, porque desde el gobierno asumimos que este impuesto, para que sea efectivo, también va a ser significativamente alto. De lo contrario, dentro del debate no hay ningún cambio. Pero eso significa que el Estado está obligado a hacerse cargo del impacto ambiental que explicamos anteriormente. Eso significa lo siguiente: el Estado ya resuelve desde ya la afectación climática que existe hacia las personas más pobres, que existe las personas más vulnerables que viven en países en vía de desarrollo, que muchas veces se ven afectadas por el impacto ambiental. Todo eso queda claro. Cuando tenemos un nuevo impuesto, el Estado tiene mucho más dinero, por lo tanto tiene incentivo a hacerse cargo de el impacto, como de todo lo que genera la industria de la carne muchas veces, la contaminación del agua, cómo es que afecta las vacas, el CO2 del planeta, y todo eso significa que hacemos hoyos gigantes en la atmósfera y por lo tanto nos llega mucho más el sol. Eso significa que el Estado ahora tiene incentivo a solucionar este tipo de problemática implementando muchísimas más restricciones a las industrias cuando les dice como, oye, tienes que contaminar mucho menos, utiliza menos agua o utiliza agua como más veces y ese tipo de cosas. Significa que el Estado tiene incentivos a
darle restricción a las empresas, pero además implementar proyectos con el fin de solucionar el cambio climático y la menor afectación a las personas dentro del mundo del gobierno. Pero tercero, y es porque las personas terminan dejando de consumir muchas veces la carne y por lo tanto la industria de la carne tiene un menor alcance y por lo tanto significa que contaminamos en general mucho menos cuando consumimos mucha menos carne. Varios mecanismos del por qué esto sucede. Primero, por el precio. Las personas cuando suben de precio este tipo de cosas, la carne por ejemplo, significa que deciden dejarlo de lado, como las personas muchas veces priorizan, en vez de comprar un cigarro o comprar una botella de vodka, priorizan comprar la canasta familiar como común dentro de cada país y que eso signifique el comer por sobre estar fumando o estar bebiendo. Eso significa que las personas hacen la ponderación en sus cabezas de decir es más importante comer en vez de beber o fumar, ¿cierto? Ese tipo de cosas va a suceder exactamente lo mismo con la carne. Si la carne supone el dejar de comprar, por ejemplo, fideos, comprar arroz, comprar latas de atún o comprar más cosas como que sean más necesarias o que utilicemos más a diario, las personas probablemente lo elijan y probablemente intenten cambiarlo. Segundo, porque consideran dentro de su subconsciente que eso le hace daño. Cuando a mí me añaden un impuesto por algo que me hace daño y el Estado socializa que básicamente esto realmente me está haciendo un daño significativo, ya sea a nivel ambiental, pero además a nivel de salud, significa que las personas conciben dentro de sus cabezas que eso les está haciendo daño y por lo tanto también tienden a alejarse de consumirlo. Por eso muchas veces las personas dejan también de fumar o fuman mucho menos, porque además de que el impacto en el precio es bastante grande dentro de, por ejemplo, los cigarros, las personas también dejan de consumirlos porque conciben también que muchas veces le hacen mal y lo cambian por alternativas que sean mucho mejores para su salud. Y tercero, porque si la carne es mucho más cara, significa que la competencia va a terminar agarrando a esos consumidores y los va a traer a sí mismo. Significa que la industria, por ejemplo, del tofu, la industria de las carnes vegetales, la industria por ejemplo, las hamburguesas de legumbre y todo ese tipo de cosas va a subir y, por ejemplo, todos los de las la, la competencia que es la carne que muchas veces se hace para la comunidad que es vegetariana, que es vegana, va a terminar teniendo una mayor va a terminar teniendo un mayor consumo por parte de las personas que ya no están consumiendo carne. Significa que la competencia tiende a agarrarlo, ya sea bajando los precios, incluso si es que eso tiende a una pérdida, porque significa que la mayor cantidad de consumidores va a tener, o que el impuesto va a ser tan alto que este tipo de alternativas van a ser muchísimo más baratas para las personas que consumían carne, y eso significa que Punto. la comparativa del debate, las personas van a terminar comprando este tipo de cosas en vez de comprar carne. Si oposición quiere intentar probar cómo es que las personas aún así va a ser como significativamente importante la carne para ellas, las alternativas existen, ahora va a terminar de explicarlo. Va, gracias por ese discurso. Solo por si acaso quieren hacer puntos, también está el chat y ahí estoy poniendo el tiempo. Y ahora llamamos a Mateo. Hola, sí, un segundo, estoy ordenando mis notas. Me he colado a un salón porque sigo en la U y bueno, empiezo. Ah, verdad, tengo que poner el timer. Dame un segundo, por favor. No voy a estar mirando el chat, por lo mismo que voy a estar mirando mi timer, así que yo mismo le daré un POI a alta de gobierno a partir del minuto 5 y algo. No hay necesidad que me lo digan por voz ni que me lo escriban, yo se los haré, no se preocupen. Voy a involucrarme con ustedes. Ok. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1, va. ¿Por qué el impacto ambiental no es lo más importante en este debate? Mire, primero es porque estamos en un punto de no retorno. Inclusive si es que se lograse un delta mayor significativo en cuanto a combatir esto, ya las personas más vulnerables que sufren en aquellos suelos áridos o aquellos lugares de la línea ecuatorial, los cuales sufren las consecuencias de la contaminación grande, lo van a seguir haciendo. Estas sequías, estos daños que se producen, van a seguir persistiendo. No entiendo cuál es el delta del caso. Lo segundo es por el grado de contaminación. Mire, Alta de gobierno nunca me matiza cuánto es, ni tampoco me matiza cuánto representa verdaderamente la contaminación de la industria alimentaria. Y voy a ser muy claro en esto. La contaminación de la industria más precisa de la carne no contamina tanto como otros. Miren, primero es por qué es lo que contaminan ciertamente. No estamos hablando de producción de CO2, estamos hablando de producción de metano. Esto queda un tiempo determinado de años en el aire, no es como el CO2 que persiste por muchas más décadas,
Por consecuente, no es una contaminación que persiste en el tiempo, sino que dura gradualmente, no es como otras de los insecticidas que racionalmente usas en las plantas, los cuales sí se quedan por más tiempo en la atmósfera, que básicamente sería la alternativa razonable, ya que si concedes que la gente va a consumir menos carne, pues ahora se va a derivar a contaminar, perdón, a consumir más plantas, las cuales también contaminan incluso en más grado a lo largo de todo el tiempo. Pero también tercero, y es por qué no es lo más importante el debate, el tema de la contaminación ambiental, y es porque existen otras industrias que lo hacen. El hecho de ponerle impuesto no a la carne, inclusive eso es que en el largo plazo reduce un poco esta, no quita el hecho de que exista una contaminación vehicular, no quita el hecho de que exista una contaminación por polución, por construcciones, por N y otros factores. Creo que la industria de la carne no es la que más contamina en el mundo, y aún así, si fuese cierto que tiene un grado significativo, esto no se perdura en el tiempo, sino que dura cierta cantidad de años. Creo que es casi simétrico el grado de contaminación en ambos mundos. Sigue teniendo empresas ecológicas de querer consumir a lo bruto, de querer producir a lo mucho. Esto pues más se ve reforzado a tener más gente que están haciendo en el mundo, más consumo que tienen, entonces las empresas igual van a seguir contaminando un culo. No entiendo por qué este debe ser el típico hoy para ganar el debate. Pero esto es lo último y es muy importante. Y es incluso si es que me conceden que el hecho de obtener más impuestos ahora a través de esta carne va a permitir que el Estado emplee ese dinero para poder combatir contra el cambio climático, todo lo que fuese, es una carga de prueba enorme, porque esto presupone que el Estado, pues básicamente no fuera corrupto, que el Estado administrase bien los impuestos, que el Estado tuviera buenas lógicas. Creo que la materialidad en muchos de los países y más los que ellos han caracterizado que son los más vulnerables, no son países, pues, como, no sé, la Unión Europea, no son Países Bajos, son países de mierda, los cuales tienen políticos que se roban la plata. Nunca se ha llegado a la materialidad a estos beneficios de combatir con el cambio climático. Dicho esto, ¿qué es lo más importante en el debate? Creo que lo más importante en este debate es la alimentación correcta, el desarrollo de pueblos niños de estos sectores socioeconómicos más bajos que necesitan precisamente esta proteína, que necesitan precisamente esta clase de alimentos para poder desarrollarse de una manera plena. Porque, miren, primero por un lado de vulnerabilidad, no estamos hablando solamente de chicos 18, estamos hablando de niños que están en plena etapa de desarrollo, en los cuales su lóbulo frontal se va desarrollando, su cerebro se va desarrollando, sus actitudes se van desarrollando, el qué tanto se puedan desarrollar de manera positiva en estos años es importantísimo y está relacionado estrictamente con la clase de alimentación que tengan. Para esto necesitas grandes cantidades de proteínas que tienen que ser provenientes de carne animal. Voy a explicar en mi discurso también por qué no me sirve tener esta proteína solamente de plantas, sino porque necesito necesariamente de esta carne. Y segundo, por qué es lo más importante, y es porque afecta su consumo directamente. Miren, vamos a ser realistas con esto. Existen ciertos productos los cuales tienen demanda inelástica al precio. Así yo le ponga ciertos impuestos a esos productos, la gente lo va a seguir consumiendo. El precio del cigarro en su mayoría es casi impuesto al consumo y aún así la gente lo sigue consumiendo porque le gusta. O sea, razonablemente creo que las clases más privilegiadas, las clases económicas medias altas o medias medias, van a seguir consumiendo la carne debido a que les gusta. ¿Por qué? Miren, y esto ataca directamente por qué no van a ganar un grado de conciencia. Y es, miren, primero por un gusto propio, la gente le encarga la carne. Segundo, porque está presencia en tiene presencia en la cultura gastronómica. En casi cualquier país existen un chupo de platos los cuales comemos el día a día, los cuales tienen carne, no se pueden reemplazar por otros, como por ejemplo en el Perú lo hemos sacado lo que fuese. Y tercero, porque incluso si es que quisieras lograr conciencia en esto, no lo vas a hacer en la medida que tienes ubicado de la gente que es pro carne, que razonablemente haría, pues, básicamente te diría hate de por qué estás tomando medidas tan drásticas respecto a mi libertad de decisión de comer lo que me dé la gana. Pero, volviendo al punto, creo que me he desviado un poco. Y es, no estás afectando el consumo de carne de las personas ricas o de las personas que hacen un diferencial en esto. Estás afectando el consumo de las personas que no pueden pagar básicamente una carne. La carne ya de por sí no es muy barata que digamos, las familias se esfuerzan un culo por darle la mejor alimentación a sus hijos, más estas familias de clase baja, en el momento en el cual tú le subes significativamente el precio, ya que nos concede al gobierno de que van a ser impuestos significativos, lo que terminas haciendo es que no tengan la capacidad adquisitiva para poder consumir esto. Imagínense a una persona que tiene el salario mínimo, que a la justa puede vivir con su salario, que gana muy poco y que con esto básicamente cubre en cierto grado la alimentación de sus hijos y que ahora ya no va a poder comprarles pescado, ya no va a poder comprarles pollo, que también son carnes porque son carnes blancas, ya no va a poder comprar esas carnes, porque, por consecuente su alimentación se ve desatendida de esta manera. Creo que en este sentido no es legítimo, ¿no? Porque estamos afectando algo que es tan pero tan importante, que es esta carne para su desarrollo. ¿Por qué es que esta carne no es sustituible? Mire, la primera es por la cantidad de proteína que tiene por gramo. Un filete de pollo te tiene 30 gramos de proteína por cada 100 gramos, alimentos como el tofu o como las menestras no tienen la misma cantidad. Y lo segundo es por la calidad de aminoácidos que tienen. No es lo mismo la proteína en el desarrollo de alimentos como vegetales o como tofu o como menestras o como lentejitas que la proteína que tú obtienes de alimentos como pescado, como carne, como pavo. Son más precisos y necesarios en el desarrollo de los niños. Es por eso que tú ves a bebés comiendo papilla con carne o con pollo, con pescado, porque los padres y los médicos y las personas especialistas en salud son conscientes de la importancia que tiene para el desarrollo de estos niños. Pero antes de continuar, voy a la alta del gobierno. Dime. Hola. Ok, continúo con mi discurso. Vamos con el tema de la efectividad. Miren,
¿Por qué creemos que tampoco la medida es efectiva? Creo que el caso más o menos, el primer gobierno es tratar de mostrar un delta significativo de cómo combatimos el cambio climático y damos a todas las personas. ¿Por qué? Es que esto es falso. Primero, por la explicación que ya te dije de que no estás atacando una industria que verdaderamente es la que más contamina. Creo que si quieres lidiar con el cambio climático deberías de concentrarte y atacar a aquellas industrias que son responsables del grado de contaminación alto, no de personas que simplemente comen porque necesitan esto en su cadena alimenticia para poder desarrollarse plenamente. Pero, ok, X. Miren, el grado de contaminación que genera no es muy grande debido a que los metales no se perdonan en el tiempo. Y lo segundo, y es, razonablemente cuando tú desincentivas el consumo de un tipo de alimento, razonablemente las personas tienen que acudir a otro. Ahora estas personas que no van a poder acceder para consumir carne, razonablemente van a tener que consumir otros alimentos que suplen esos alimentos como lo podrían ser, que suplen su alimentación como lo podrían ser las plantas, los vegetales. El problema con estos alimentos es que son alimentos que para poder cosecharse y para poder venderse necesitan de ser criados a través de insecticidas, necesitan ser criados a través de un culo de químicos los cuales evitan que precisamente el calentamiento global haga que estos alimentos se echen a perder. Noten que este es un grado de contaminación que sí se perdura en el tiempo porque son químicos los cuales no se dan, no son químicos naturales que lo podría ser el pedo de una vaca que es metano, sino que son químicos que verdaderamente joden la atmósfera. Entonces, incluso en ese interín de querer cuidar al medio ambiente, terminas cagándolo más. Mi segundo orador va a seguir explicando de por qué otras alternativas podrían ser más razonables, como sería el exigir condiciones más dignas para que estos animales sean criados de buena manera, o en su defecto atacar a las empresas que verdaderamente son causantes de esta contaminación, con todo esto orgullosísimo de oponer. Gracias por ese discurso. Ahora llamamos a Ara. Oli, déjame prender la cámara. Ay, Cristo. Lindo. Va, comienzo, los voy por posecita. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Vamos a lidiar primero con el caso de alta oposición respecto a cómo la gente necesita alimentarse bien y si esto es un cambio significativo hacia su salud. Vamos a entender primero si es en serio que la proteína únicamente proviene de, como por ejemplo, fuentes de carne. Para nosotros es falso, es de alta de gobierno. Literalmente existen muchas fuentes de proteína que son literalmente una de las más usadas en el status quo, que tienen que ver como por ejemplo, legumbres, frijoles, lentejas y otro tipo de semillas que tienden a ser igual de efectivas para satisfacer las necesidades nutricionales de las personas. Es literalmente por eso que literal las personas que son veganas y vegetarianas siguen estando bien con dietas que tienen que ser balanceadas. Respecto a ese punto, ahorita voy a hacer énfasis en cómo el Estado fiscaliza más que las personas igual puedan acceder a este tipo de beneficios. Pero la segunda cosa que dice alta de oposición es que por alguna razón las personas pierden acceso a esta proteína y las personas son potencialmente malos. Tengo dos refutaciones a esto. La primera tiene que ver con por qué es falso que las personas se quedan sin proteína del todo. Creo que las personas que literalmente ahora ya no pueden consumir la carne son potenciales consumidores para literalmente otras fábricas grandes de proteína. Esto no solo se ve como la carne, como el pollo y como otras que existen, y probablemente lo que tengan incentivos a hacer para consumir más consumidores, vaya la redundancia, se implica que en alguna instancia o tengan que bajar los precios o tengan que ciertos precios que, por ejemplo, están en el estancamiento dentro de las proteínas, que lo puedan hacer mucho más accesibles para las demás personas. Creemos que en esa instancia siguen existiendo muchos incentivos por parte de las propias empresas para hacerlo como mucho más capaces respecto a eso. Pero en segunda instancia siguen existiendo muchísimas lógicas de presión por parte del Estado. Eso se ve como que literalmente el Estado condonándole ciertos impuestos a las empresas para hacer que cierto tipo de proteínas se vuelvan mucho más baratas por un periodo de tiempo. Creemos que entonces la capacidad que tenemos de cooperar en forma Estado-empresa se vuelve mucho más certero cuando tenemos una presión directa hacia el Estado, por cómo voy a explicar que se vuelve mucho más transparente el impuesto, y en esa instancia creemos que es de esa forma. Pero en segunda instancia, para mí el caso de alta oposición no atiende a las personas más vulnerables, porque literalmente ellos atienden a las personas que literal como les cuesta trabajo acceder a carne, pero creemos que literalmente la carne en sí misma no es necesariamente barata o alta de gobierno no se preocupa por eso, porque literalmente el que algunos mercados de forma material parezca que es barata, creemos que lo que explicamos en alta de gobierno es que su precio en sí no refleja los verdaderos costos ambientales y sociales, porque literalmente la ganadería industrial es la que literal tiene más impacto, por ejemplo, en deforestación, en escasez de agua, que hace que, por ejemplo, las familias agricultoras les cueste más acceder a sus cultivos, les cueste más acceder a plantíos, y en esa instancia creemos que esas son las mismas personas vulnerables que en principio también le preocupan alta de gobierno. Creemos que entonces sí hacemos un wash de cómo también estamos lidiando con una caracterización importante. Pero además creemos
creemos que es falso como el target de alta de oposición, porque literalmente las personas más vulnerables muchas veces ni siquiera pueden acceder a carne muchas veces. En muchas instancias lo hacen poco y aún así la proteína a la cual pueden acceder no termina siendo su principal fuente, entonces creemos que el desbalance no termina siendo particularmente negativo hacia las personas. Vamos entonces a ver cuál va a ser el caso de alta de gobierno para entender cómo vamos a ganar. Vamos a ganar en dos instancias. La primera es porque sigue siendo un punto importante y voy a justificar por qué el medio ambiente sigue siendo un punto importante dentro del debate, pero en segunda instancia como si hay un cambio significativo. Vamos a primero explicar el punto de por qué el medio ambiente sigue siendo un clash importante dentro de este debate y esto va a lidiar un poco con la justificación de alta de de que eso no lo hace. Creemos que literalmente esto sí lo hace a largo plazo por dos criterios. La primera es porque sí marca un precedente importante y significativo para las demás industrias de que el Estado puede aumentar el impuesto y puede hacer que tú le quites consumidores a potenciales empresas que también les haga. Esto creemos que sí termina siendo particularmente relevante respecto a cómo el Estado literalmente ahora se preocupa por estas prácticas y está fiscalizando mucho más a las empresas y en esta instancia creemos que sí es un cambio paulatino a largo plazo. Pero ¿cuál es la comparativa que es particularmente relevante para entender cómo se va a tomar este debate? Creemos que literalmente sí cambia la forma en la que literal la producción o la fabricación o la industria reconoce sus necesidades. Nota que literalmente los productores saben que tienen potencialmente menos clientes. Esto empuja a que literalmente las cadenas de suministros más grandes de carne sí tengan que invertir, por ejemplo, en cultivos que sean mucho más sostenibles o más rentables, porque si no potencialmente saben que les van a terminar dando este impuesto a largo plazo. Creemos que eso sí termina siendo particularmente relevante en dos sentidos. Uno, como literalmente es una presión significativa por parte de la industria para cambiar las prácticas que hace y creemos que eso sí termina siendo mucho mejor en términos no solo de oportunidades económicas que le puede generar a la empresa, pero sino en segunda instancia como si es un cambio como en la parte medioambiental y en ese sentido creemos que es mucho mejor. Pero en segunda instancia voy a explicar cómo se ve la comparativa. Cuando el Estado está mucho más presente, creemos que esto no solo genera como ingresos adicionales más para el Estado, sino que ahora literalmente el Estado se vuelve mucho más fiscalizable. Nota que literalmente la razón por la cual tantos colectivos y tantos colectivos medioambientales no pueden hacer una presión directa hacia el Estado es porque muchas veces el Estado no reconoce que este problema es importante. Pero la narrativa que se traduce cuando literalmente el Estado termina haciendo esto, creemos que sí es una narrativa en la que el Estado también está reconociendo que el cambio medioambiental es significativamente importante como para tener que aplicar este impuesto. Creemos que en esa instancia terminamos haciendo dos cuestiones. La primera es que literalmente la lógica de cómo funciona el impuesto se tenga que hacer mucho más transparente en, por ejemplo, ahora en qué estoy gastando estos impuestos, o en segunda instancia, creemos que en el peor escenario del lado de alta de gobierno, sí se vuelve mucho más legítimo la crítica de los movimientos o sobre todo la exigencia que tenemos directamente hacia las empresas, directamente hacia el Estado, y esto creemos que le da mucha más fuerza a los colectivos para darle legitimidad a su lucha como un actor relevante, pero probablemente también para aliarse mucho más con el Estado y así perseguir aún más la lucha, y creemos que en esa instancia sí termina siendo mejor en este sentido. Antes de continuar, le doy poi a la alta. Sí, mira, tu caso está muy sobreimpactado, no es un precedente importante. Si fuese así, el impuesto al pecado al cigarro yo hubiera dejado uno. Las empresas automóviles, mineras, constructoras siguen contaminando porque ese impuesto no les afecta directamente porque no venden productos catalogados como pecado. No hay un cambio significativo. Mira, el problema es que no es, a ver, para mí la respuesta a ese pollo es muy sencilla y es, no puedes simetrizar la percepción pública que existe del tabaco porque las personas tienen una sobresimplificación de que solo que les tiene un daño material hacia las personas. Creemos que cuando estamos hablando de productos medioambientales y sobre todo por una lógica de globalización donde las personas reconocen que el cambio climático es algo que afecta en la generalidad de las personas, la capacidad que tienen, uno, más personas de interesarte respecto a ese tema es mucho mayor que, por ejemplo, como daños al cigarro y al alcohol. Creemos que no es materializable en esas instancias. Pero en segunda instancia, creemos que el caso de alta de gobierno termina siendo fuerte por una cuestión y es porque es legítimo como compensación a los costos sociales ocultos y creemos que es en principio para ganar desde el lado de alta de gobierno. Lo que alta de gobierno dice es que el precio actual que tiene la carne no refleja los costos que genera para las personas, como por ejemplo los problemas de salud pública o los daños a la biodiversidad, y en esa instancia lo más importante del impuesto, más allá que generar un cambio a largo plazo, sí es permitir a las personas internalizar estos costos sociales, haciendo que el precio del producto refleje más fielmente su verdadero impacto y en esa instancia hacer un sistema que sea mucho más justo para las personas, pero sobre todo mucho más sostenible. En esa instancia creemos que la comparativa es que el Estado sí sigue invirtiendo en, por ejemplo, programas de educación o programas colectivos para que las personas accedan a dietas más balanceadas. El Estado se vuelve mucho más presente con las personas y no nos fregamos tanto el medio ambiente. Gracias, Ara, por ese discurso. Ahora llamamos a Andrea. Gracias, déjeme, voy poniendo mi cronómetro. Listo. Y empiezo mi discurso. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Nada más para comprobar. Ok, excelente. Empiezo mi discurso en 3, 2,
uno. Vander, me gustaría hacer algunas aclaraciones que dijeron en el discurso pasado, que ciertamente terminaron con una cuestión de que, ¿cuál es en el momento que se dijeron la frase en donde no hacemos menos daño, donde no nos chingamos tanto el medio ambiente? Entendamos una cosa, panel, en este mundo o en ambas casas ya nos estamos chingando el medio ambiente, o sea, eso es una cuestión que ya está puesta en la mesa y lo que nosotros estamos buscando a nuestro lado de la casa es como estas cuestiones del impacto, es como estas cuestiones de cómo el medio ambiente ya de por sí ya está dañado, nosotros estamos tratando de buscar como una sustitución a que estos procesos de las industrias alimenticias específicamente sean distintos, porque no es lo mismo la industria alimenticia de cómo contamina con metano, a cómo la industria minera o cómo la industria en otros sentidos tiene un proceso distinto de cómo impacta el medio ambiente, ¿no? Tenemos que entender primero ese punto, o sea, las industrias y los procesos son muy distintos en la cuestión de cómo son los procesos y cómo son el impacto de los gases, cómo es el impacto a la capa de CO2 que algunas veces puedan durar años en las consecuencias en una industria, que la industria de los alimentos puede ser muy distinta y que puede ser algo que es de corto plazo. Segundo punto importante de que nos estaban refiriendo en el discurso pasado es la cuestión de cómo esto va a funcionar con la fiscalización y cómo se relaciona el Estado en cómo va a ser un ente más fiscalizable en la cuestión del sector público. Hay que entender una cosa primero, o sea, el sector público ya de por sí ya tiene política, ya de por sí es un ente que está entre comillas fiscalizado, pero lo que estamos buscando nosotros en nuestro lado de la casa es de que tenga una presencia mucho más fuerte y le imponga al sector público más reglas y más cuestiones en donde la legislación sea muchísimo más estricta con ella. Si ya de por sí ya es estricta, o algunas veces puede tomar vacíos legales en donde vean de que aquí me puedo tomar yo como empresa, lo que estamos buscando de que con la fiscalización de los entes públicos sea de que sí, tómate donde tú quieras, pero yo estoy observando de que estás teniendo malas actitudes o estás saltando de ciertos requisitos importantes que te están contaminando o que están haciendo consecuencias mucho más fuertes. Entonces yo como ente público, yo te puedo sancionar, yo te puedo hacer de que la sanción sea fuerte o baja dependiendo de esta cuestión. Otro punto importante es que a consecuencia de que ya sabemos de que hay una relación entre el sector privado y público, entramos de nuevo en el tema de que nunca nos hablan, en su caso, la cuestión del daño que puede causar en los niños y niñas de escasos recursos, en cómo las canastas básicas algunas veces, si ya de por sí ya son costosas y están subiendo más por cuestiones de consecuencias de problemas internacionales, estamos condenando a que los alimentos, si lo vemos como un pecado, si lo ponemos un impuesto del pecado, o sea, el consumo de carne ya de por sí es subjetivo si la gente lo quiere ver como un pecado o no lo quiere ver como un pecado. Ya depende de la perspectiva de la sociedad. Si nos estamos más bien buscando de que estos niños no se vean afectados en su crecimiento, porque ya de por sí, si ya tenemos un problema desencadenante, que un impuesto ya sea más alto, estamos desencadenando un problema en el sector público, específicamente de salud, porque ya de por sí están entendidos de que las niñeces no van a tener los suficientes nutrientes para tener como una salud digna, para tener un punto en donde empezar un punto donde no se vean afectados y tengan que recurrir a médicos y que tengan que saturar un sistema público de salud que algunas veces no puede dar abasto, que algunas veces si no tienen como las suficientes nutriciones o no tienen los sustitutos que pueden garantizar. Volviendo a este tema de la sustitución o de lo que nos estaban diciendo del mercado, cómo podría funcionar la cuestión del tofu, las cuestiones de las carnes a base de plantas, qué padre suena eso, qué bonito lo están poniendo en su caso y qué bueno de que lo están mencionando, pero nunca me está mencionando tampoco de que estas empresas también tienen un impacto en el medio ambiente, en cómo funciona los pesticidas, en cómo funcionan estos procesos de que también son químicos naturales que había mencionado mi primer orador. Esta cuestión de los químicos naturales de que no se ven como tal, no son tan dañinos. En el sentido, voy a explicarlo de una mejor manera. Entendamos que los químicos naturales en algunos casos, si bien tienen consecuencias al medio ambiente, algunas veces son un impacto mucho menos reducido porque sabemos de que no tienen una vida más larga, sino que están haciendo de la forma natural, o sea, están formando parte de un medio ambiente de que ya sabe cómo funcionan estos químicos naturales, cómo son el impacto en ellos mismos, pero químicos que ya están procesados, químicos de que no provienen de algo, de un proceso que ya tiene años y años siglos de existencia, esto puede ser una provocación mucho peor en cómo ya de por sí el impacto del medio ambiente ya de por sí existe, ya es un impacto muy fuerte, el impacto va a ser muchísimo más grande y muchísimo más duradero. Lo que nosotros estamos diciendo en este punto de que si bien qué padre de que existan carnes y todo relacionado con plantas, esto no va a ser un sustituto o no va a cubrir la demanda que está buscando, no está cubriendo toda la necesidad que está buscando, o sea, no puede ver como un reemplazo como tal a la carne, porque al final de cuentas, esta es una base de una alimentación, es la base de que nos da ciertos nutrientes que
alguna vez la planta no nos lo puede dar de una forma directa o algunas veces no llegan a la cantidad que es necesario para el crecimiento de un niño o una niña o para las familias que algunas de escasos recursos no tienen el dinero suficiente para ir al supermercado y comprar un poquito de tofu o una carne que esté hecha de plantas. O sea, también consideremos que este impacto de los impuestos es también un impacto a cómo funciona el salario mínimo de una familia. O sea, papá, algunas veces el proveedor no va a tener el dinero suficiente para decir de que qué voy a hacer la ponderación más fuerte, a ponderar a comprar un pedazo de carne que me pueda ayudar y que pueda tener un poquito más de plazo para la semana o una, no sé, carne de plantas, ahorita te doy vuelta, o un pedazo, o una cuestión de plantas, o un pedazo de tofu, de que alguna vez tiene que tener un tratamiento mejor, o algunas tiene que estar en ciertas condiciones, no sabemos de qué tanto va a ser el costo la semana que viene, esta semana puede estar más caro, la semana que viene puede estar más bajo, no entendemos como esta cuestión de que la ponderación, o sea, ya de por sí la ponderación ya existe, pero va a ser una decisión muchísimo más fuerte que va a impactar en las economías familiares y que son economías familiares, o sea, no estamos hablando de que es una economía en un sector grande, sino que es una economía familiar y que tiene un impacto en el día al día de las personas. Ahora sí te concedo el point, no sé quién es tu nombre, pero ajá. Ah, creo que ya no se puede. No, ya no se puede, perdón. Al final de cuentas, volviendo a hacer la recapitulación, si bien nos estaba mencionando en su caso de que sí, qué padre esta cuestión de que va a ser como fiscalizar y tener un ente fiscalizador, ya existe, o sea, eso hay que tomarlo en cuenta. Lo que nosotros estamos haciendo en nuestro caso es que ese ente va a ser muchísimo más estricto, muchísimo más riguroso en cómo va a ser la relación pública y privada con sector público y privado. Segundo punto a dar a entender es la cuestión cómo es la cuestión de entender qué es el pecado o el impacto de poner a carne como un impuesto pecador. Estamos haciendo de que la reacción a la gente o la reacción a cierto grupo sea entender de que no, ¿sabes qué? O sea, si estamos poniéndolo como algo pecado, entonces yo no puedo consumir esto porque va a ser muchísimo más caro para mi economía, muchísimo más personas me van a ver mal, o sea, yo me voy a sentir mal también en esa cuestión. Las personas de que no son consumidores de carne van a decir de qué padre, qué bueno, pero al final de cuentas esto no me apoyo. Y con esto ya termino mi discurso. Va, muchas gracias por el discurso. Em, Esto va a ocurrir de la siguiente forma. Hay una sala ahora que se llama deliberación. Allá vamos a deliberar. Voy a pausar la grabación. Solo para que sepan, o sea, esto va a funcionar como un feedback normal y también al final va a haber recomendaciones, un poco platicar como de casos alternativos, todas esas cosas. Y también si tienen dudas pueden preguntarlas con mucha libertad, o sea, al final es una práctica. Y también asignamos puntos de persona oradora. Si nos los quieren pedir, se los pasamos, solo para no hacerlos públicos. Y ya. Va, este debate lo gana en consenso la alta de gobierno. Creo que termina bajándose a 3 puntos de choque que hacen que alta de gobierno gane. Uno es sobre las afectaciones a las personas más vulnerables, que tiene 2 grados de vulnerabilidad. Una es sobre la vulnerabilidad económica de las personas y la vulnerabilidad en la salud de las personas. El segundo punto de choque es sobre la efectividad que tiene este impuesto, tanto en el medio ambiente como en el desincentivo o incentivo a consumir de las personas. Y este no es un punto de choque per se, pero es de qué forma interactúa el modelo de alta de gobierno con el debate. Entonces, vamos primero al punto de choque que creo que terminamos concretando en el panel, que es el más razonable y el más importante de la ronda, que es sobre las afectaciones a las personas más vulnerables. Entonces, como les decía, este feedback va a estar compuesto de cosas que no necesariamente fueron dichas, pero cosas que creo que pueden hacer para mejorar. Em, Creo que en relación a las afectaciones a las personas, alta de gobierno empieza el debate explicándonos cómo las personas más vulnerables en la ronda son quienes tienen mayores afectaciones por el cambio climático, que está directamente relacionado a la industria cárnica, es la industria que más acrecenta o agudiza los efectos que tiene el cambio climático. Entonces, esto es significativamente peor para las personas que trabajan la tierra, que dependen fuertemente de esto, o que están en regiones que simplemente son más vulnerables. Am, Alta oposición tiene un caso que responde a eso de la siguiente forma, que es, las personas en una situación de vulnerabilidad necesitan desarrollarse físicamente
y sobre todo las personas que están en etapas de desarrollo como personas en la infancia o en la adolescencia. Y por ende, es extremadamente importante que estas personas tengan acceso a proteína animal. Lo segundo es sobre las afectaciones que esto tiene sobre el bolsillo de las personas. Y creo que Alta de Oposición tiene un caso que explica que en esencia la mayoría de las personas consumen carne dentro de la canasta básica. Las personas ricas en cualquier escenario van a poder seguir consumiendo carne, pero las personas que están en una mayor situación de vulnerabilidad no tienen necesariamente acceso a esto, sobre todo o mucho menos cuando efectivamente esto se hace mucho más caro. Entonces, en sí, lo que Alta de Oposición explica es, esta medida en realidad no afecta de forma significativa a la industria, la gente tiene incentivos a seguir consumiendo. En este sentido, creemos que Alta de Gobierno responde con dos cosas y luego hay otro matiz que identificamos en el panel que es importante. Alta de Gobierno nos explica, primero, que las personas igual tienen capacidad de desarrollo en la salud a partir de consumir alternativas que les den proteína que no es necesariamente la carne, como medios alternativos como legumbres, etcétera. Además, en el panel concordamos en que sí es criterio de votante informada promedio saber que estas alternativas cárnicas que generan algún grado de proteína igual existen. Entonces creemos que esto igual es ciertamente admisible sobre la salud de las personas. Y lo segundo es, hay una respuesta del caso de Alta de Gobierno sobre que la industria de la carne no es homogénea en tanto el costo de la carne en todas las industrias no es exactamente igual. Esto, para ponerlo en palabras más sencillas, es la carne de cerdo en México no cuesta lo mismo que la carne de cerdo en Chile o que la carne de cerdo en Argentina. Esto es importante porque lo que Alta de Gobierno nos dice es el acceso a estas canastas básicas es diferente y por ende no es cierto que el caso de alta de oposición afecta específicamente a la gente más vulnerable. En este primer punto de choque, entonces, sobre los impactos que esto tiene sobre la población más vulnerable, creemos que Alta de Gobierno responde adecuadamente a cómo las afectaciones a la salud de la gente más vulnerable no están bien fundamentadas desde la alta de la oposición, porque la gente tiene alternativas de consumo, y creemos que alta de oposición, si bien tiene un punto importante sobre las afectaciones en el bolsillo de las personas, creemos que alta de gobierno contiende un poco mejor con las afectaciones que esto efectivamente tiene en el bolsillo. Y lo segundo diría, relacionado a este punto de choque, que es sobre el modelo que tenemos en el debate. Y esto es importante porque Alta de Gobierno nos explica un modelo que también tiene Fiat para hacer, y creo que Oppo no utiliza del todo el Fiat en este debate, que es sobre qué tan razonable es que la gente, o qué va a hacer el Estado razonablemente para que la gente deje de consumir esto. Y yo creo que esto está sobre todo en el primer ministro, en una explicación sobre el Estado tiene una cantidad significativa de dinero y por ende el impuesto es significativamente alto. Existen fuertes restricciones a las empresas a seguir produciendo carne de esta forma y por ende también hay un incentivo al abaratamiento de costos alternativos en la industria a tipo de comida que no es carne. Y creo que en este sentido, Alta Oposición tiene una respuesta y en donde usa su Fiat es diciendo que el Estado no necesariamente administra correctamente el dinero, pero creemos que no hay una explicación más matizada o más profunda sobre por qué sí se abaratan otro tipo de industrias. Y en ese sentido creo que Alta de Gobierno contiende bien hasta cierto punto con cómo esto sí se vuelve significativamente más barato para las personas. Vamos al siguiente punto de choque en este debate, que es sobre la efectividad del impuesto y de la medida. Y aquí, como todo el panel concuerda en que creemos que las respuestas no, o sea, con que el caso alta de gobierno tiene algún grado de sobreimpacto y con que el caso de alta de oposición sí identifica correctamente algunos matices que desde alta de gobierno no están lo suficientemente respondidos. Y me explico mucho más a profundidad. Alta de gobierno nos dice que es muy probable que esta medida sea efectiva porque el impacto que esto tiene sobre las personas termina por socializarse en relación a el Estado suele explicar la necesidad de este tipo de impuestos, como por ejemplo por medio de los etiquetados, y que además es mucho más probable que la gente considera el daño que esto les genera y esto se vuelve algo mucho más subconsciente. Alta de oposición en esta comparativa nos explica algo que sí es importante, que es sobre cómo
el impacto ambiental que tenemos en este punto es de no retorno y por ende el delta del caso alta de gobierno no es tan grande o tan importante, porque en este punto en realidad importa poco si seguimos o no consumiendo carne. Y lo segundo que nos explica la alta de la oposición sobre este punto y la efectividad de la medida o del impuesto es que las alternativas de la industria ganadera, que es por ejemplo la industria agricultora, igual tienen contaminantes de largo plazo y también hay industrias que son extremadamente contaminantes en la actualidad y que probablemente entonces la medida o la necesidad de la medida desde alta de gobierno no está bien probada o bien contendida. En el panel creemos unánimemente que esto es cierto, es decir, que alta de gobierno tampoco hace un esfuerzo muy significativo por explicar en qué formas es que esta debe ser la medida forzosamente o no responde bien a por qué su delta sí se ha visto significativamente reducido por el caso de alta oposición. Creo que la respuesta que sí encontramos de alta de gobierno es sobre cómo esto probablemente genere un cambio paulatino en el que la producción y el reconocimiento de necesidades genera cultivos más rentables y una industria más presionada a cambiar prácticas y además cómo el Estado es más fiscalizable. Creemos que a nivel de respuesta, esto es un poco mejor que la que nos da alta de oposición sobre hay industrias alternativas que son más contaminables. Creemos que alta de gobierno lo contiene hasta cierto punto, pero definitivamente creemos que este punto de alta de oposición les hace daño. Independientemente de esto, creemos desde el panel que el punto de choque más importante sí termina siendo sobre las afectaciones a las personas más vulnerables. Y esta explicación no viene de ninguno de los equipos, lo que hace que lastimosamente el panel tenga que decidirlo con base en los criterios de encuadres competitivos que el manual nos permite hacer. Y creemos que en ese sentido, el encuadre que más se debate de forma implícita es sobre la vulnerabilidad de las personas. Y en este sentido, creemos que la afectación a las personas más vulnerables está mejor probado por alta de gobierno. Esas son las razones, y antes de pasar a algunos consejos generales, no sé si Marlo quiera decir algo. También estaba Marlene, pero se tuvo que salir. Asumiré que eso es un no. Ok, good. Recomendaciones y casos alternativos para futuros debates sobre este tipo de cosas. Las recomendaciones son, creo que debe haber una explicación un poco más profunda sobre las formas en la que la gente consume y los incentivos que tiene el consumidor en la generalidad. Y esto ya nos usó para la deliberación, pero yo lo pienso un poco más a nivel de las personas igual, o sea, consumimos productos que nos hacen daño y productos que son caros porque nos gusta, porque queremos hacerlo. Y creo que esto es cierto generalmente para la mayoría de la población. Es decir, las personas que tienen algún grado de vulnerabilidad económica, por ejemplo, a pesar de que reconocemos que los cigarros son extremadamente caros, los siguen consumiendo porque les gusta, porque les da acceso al ocio, porque es una forma de desestresarse. O la carne, la gente, a pesar de saber, por ejemplo, que tiene afectaciones extremadamente grandes en su salud, tienen incentivos a seguirla consumiendo porque les parece muy rica, porque es algo que se consume en espacios familiares, porque es parte de la cultura, o en su defecto, las personas sí se ven desincentivadas a dejar de consumir porque las cosas se encarecen en la mayoría de los escenarios, sobre todo cosas que, por ejemplo, no son básicas, ¿no? Por ejemplo, yo una vez que vi que los cigarros en México pasaron de costar 50 pesos a 80, era insostenible para mi bolsillo y decidí dejar de fumar porque eso tenía un costo muy grande de oportunidad sobre mí. Y hay muchas personas que cambian a alternativas de consumo específicamente por eso. Creo que está explicado en el debate, pero le faltan mayores matices de las formas en las que la gente consume. Y creo que entonces los grados de afectación que eso tiene sobre la vida de las personas. Y lo segundo es sobre a quién daña la medida en realidad, que creo que está tocado en muchos elementos del debate. O sea, como gobierno explica que las personas más vulnerables son los agricultores y porque esto tiene perjuicios. Alta oposición explica que cuando la carne sube, las personas pobres ahora no pueden acceder a comprarla. Pero creo que a eso le falta igual matices o explicaciones más profundas, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las personas que son vegetarianas o que tienen alternativas saludables de consumo de carne, es cierto que estas personas probablemente tengan una salud mejor porque es gente que puede acceder a chequeos médicos.
es gente que puede ir a nutriólogos que les balancean la forma en la que deben consumir cosas que no son carne, pero el problema de eso es las personas que no tienen acceso a eso, que son más vulnerables, incluso si lo que dice, por ejemplo, Alta de Gobierno sobre igual hay alternativas nutricionales, no tienen acceso a reconocer cuáles son esas alternativas, de qué forma se deben balancear, cómo se deben consumir, etcétera. Y eso, incluso si no es tan cara la alternativa de consumo, sí que encarece el acceso a los servicios que te permiten tener grados mejores de salud, por ejemplo. Entonces creo que esos matices son cosas que se pueden explorar a partir de hacer encuadres en este sentido. Entonces esas son las recomendaciones, obviamente hacer más puntos de información. Algunos casos alternativos que creo que pudieron haber sacado y también hubieran enriquecido un poco más pues la argumentación que tenían. Uno sobre la ética del consumo. Creo que esta es una moción que sí nos invita a debatir sobre los impactos ambientales, pero también hay muchos casos sobre no consumo de carne que tienen que ver con el grado ético del consumo de la carne. Creo que sobre todo era una moción que tenía fiat y una moción que se podía debatir desde un gobierno. Entonces puede ser el gobierno igual tiene, por ejemplo, un principio de reparación con los animales, y es un caso como bien animalista / humanista, sobre por qué hay un deber de protección con los más vulnerables, que igual me parece un caso interesante que pueden explorar en otros debates sobre ética del consumo. Y dos, sobre como el daño, el grado de empatía que las personas tenemos con los animales. Esto puede ser argumentado desde, por ejemplo, que las personas tenemos conciencia sobre el daño que le hacemos a los animales y cómo es importante generar grados de reparación. Y lo segundo sobre desarrollo, y no sobre desarrollo como de las personas, sino desarrollo de las industrias. Por ejemplo, muchos de los países que producen en la industria, o sea, dentro de la industria cárnica, son países en vías de desarrollo. Y es una parte fundamental de su industria porque es un sector primario. Por ejemplo, México tiene algo así como 30% de las granjas porcícolas y producción de carne de cerdo en muchos estados que requieren esto para funcionar, por ejemplo, Yucatán. Y como esto es una industria que permite acceso a trabajo, que permite, por ejemplo, en general meter, o sea, mucho dinero al Producto Interno Bruto y por ende generar un desarrollo mayor para las personas. Y creo que esto es cierto para muchas otras industrias, ¿no? Porque además era una moción que nos permitía no solo debatir específicamente de carne roja, sino de otro tipo de carne como pescado, pollo, lo que sea. Y como por ejemplo, Chile es una industria que depende fuertemente de la pesca y que permite que muchas personas no tuvieran alternativa de trabajo si este tipo de industrias no existiera. Entonces, argumentar un poquito más en eso igual me parece importante. Y ya, eso es todo. Gracias por venir a la práctica, espero que les haya servido y vamos a tener varias más, entonces si les gusta y jalan, siempre pueden entrar. También si tienen dudas pueden hacerlas ahora. Voy a detener la grabación.